Bueno, Argentina siempre ha sido un país muy particular en lo que se refiere a cuestión cultural, en el sentido de que en momentos de crisis siempre surgen proyectos o modos de buscar alternativas frente a esa carencia o a ese desfinanciamiento, esa falta de interés en políticas culturales, ¿no? Esa ha sido una de las características desde el año, cuando tuvimos esa gran crisis del año 2001, que surgen las editoriales independientes, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno. Hay fenómenos sociales. Un fenómeno social fue la figura del cartonero, una persona desempleada que decide recorrer las calles juntando cartón y vendiéndolo, ¿no? Fue un oficio que se creó a partir de esa crisis. Culturalmente, las editoriales dejaron de publicar autores nuevos y surge alternativas de editoriales independientes. Bueno, o sea, siempre Argentina tuvo esa idea del ingenio, ¿no? Eh, en lo que se refiere a lo cultural, encontrar una vuelta básicamente a la falta de apoyo del Estado o de instituciones privadas también, ¿no? Eh, es un fenómeno que tengo amigos que han viajado a Europa y me han contado, dice, no sé, en Berlín o en Bremen o en Atenas, no pueden creer esta situación, cómo surgen proyectos y surgen autores y artistas y hay una escena que siempre está en movimiento frente a una terrible crisis, ¿no? Esa es una de las características culturales del movimiento en Argentina, ¿viste? Si pienso en la vida de un pintor, la cual conozco, y hablando de esa profesión y de esa subsistencia y lo difícil que es, y que Sí, se ha hecho todavía un poco más difícil, y que es un camino de resistencia, no puedo imaginar cómo es para un hombre o para una mujer en las letras, en los libros, sí. para un poeta, vaya, no puedo ni imaginarlo, ¿no? Sí, bueno, a ver, la cultura en líneas generales también es un fenómeno social, eh, clase media alta, pequeño burguesía, ¿no? Digamos, al menos en Argentina no ha aparecido un artista surgido de una villa miseria, por ejemplo, ¿no? Digamos, el arte, pero eso un poco ya sería como discutir cuál es el lugar que ocupa el arte en la vida de la gente, ¿no? O digamos, o sea, quién se manifiesta artísticamente, básicamente tiene tiempo libre, ¿no? Eh, aquel que trabaja 14, 15 horas por día es muy difícil, o que no llegue a fin de mes o tenga una familia con 5 hijos que mantener. Eh, sí, es un tema. Yo de todos modos yo digo, el artista es el artista y más que el artista lo que importa es la obra, ¿viste? O sea, no creo, o mejor dicho, para mí el arte es, una cosa es el arte, otra cosa es nuestra vida cotidiana. No creo en la idea no me atrae demasiado la idea del arte como experiencia vital. No sé si me explico, Juan Carlos. La vida personal del artista es la vida personal y privada del artista. A mí lo que me interesa es la obra que produzca, ¿no? Completamente. Eh, y muchas veces, e incluso en Argentina, se está generando, no, existe este fenómeno del arte y vida o una suerte de tu experiencia vital volcada de un modo autorreferencial, por ejemplo, en la poesía. Entonces hay un fenómeno donde el yo, lo autorreferencial es aquello que predomina, lo instantaneísta, aquello de hacerlo sin generar una producción que no tenga revisión. Pero me interesa a mí el arte en la poesía como un trabajo del lenguaje, creo que se trata de eso, ¿no? Y, y el arte visual como un tratado de las imágenes también, ¿no? Sí, Eh, decía Bernstein en lo musical, ¿no? Eh, bueno, Traten de evitar las fantasías de la exacto, mente, ¿no? Vayan a las notas, vayan a lo que está ex- exactamente, pasando desde el instrumento o desde la orquesta, ¿no? exactamente, No caigan en la fantasía de irse, ¿no? Y ya exactamente. sumado además a lo que comentas de esta
tendencia de cancelación por no sé cuántas cosas, ya resulta Bueno, yo creo que vivimos un periodo bastante moralista y pacato, casi fascista, te diría, en el sentido de ideas que no son toleradas o de intolerancia. O sea, incluso hablando, pienso yo, recuerdo, yo soy una persona grande, en los años 84, 85, 86, yo tenía 17 años, y era un espacio de libertad, ¿no? Donde se podía dialogar, de investigar, de experimentar. Después estaba el arte, eh, otras manifestaciones que, bueno, ya fueron dejadas, que fueron quedadas en el camino, pero era más arriesgado, ¿no? Eh, en y este discurso implantado de que hoy somos tanto más libres y tanto más iguales, pues resulta que al parecer es completamente lo paradójicamente no contrario. sucede. Sí, paradójicamente no sucede. Y el arte, bueno, y ahí entra, me parece, estos conceptos de arte y experiencia vital, porque en definitiva, ¿a quién le importa lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, no? Ese también es otro tema, el arte como evasión. Yo creo, el arte es evasión, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Pues según Flaubert, sin el arte la vida es espantosa, ¿no? pero por supuesto, sin ninguna duda. Eh, pero para reproducir algo que yo ya estoy viviendo, no, me quedo ya con lo que estoy viviendo. Yo quiero otra cosa. Yo al arte le pido otra cosa. Le pido que sea arte. Claro. Con Roberto tuve el gusto de caminar en las librerías de la calle de Donceles, las librerías de Viejo en la Ciudad de Sí, México, las librerías también de ediciones nuevas y ver caminar juntos y vivir juntos esa experiencia en torno a las librerías. Ha cambiado, evidentemente, en estos pocos años. sí, sí, sí. ¿Cómo es la vida de las librerías y de los libros en Argentina? ¿Qué está pasando con... Hay, siempre hay un fenómeno, es un fenómeno raro. El libro es un objeto muy particular. No, no solo ya de por sí como objeto en sí mismo, y después como objeto de transacción económica, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, se considera que es un objeto caro, por ejemplo. No sé por qué. Yo por ejemplo, frente a clientes que se han quejado por el valor del libro, yo digo, ¿no? Y exigen descuentos. Pero si uno va al cine y al boletero le pide descuento por una película, no. O se va a un restaurante y tienen que pagar un precio estrambótico por comer un churrasco con una ensalada. No le piden descuento, no. ¿Y por qué entonces? Porque al libro se le pide descuento. El artista se le pide descuento? Exacto. O que trabaje gratis, ¿no? Ah, sí, Eh, claro. eh, sí. Eh, el arte, bueno, y eso también lo transforma en algo vivo. El arte es conflicto, ¿no? Y porque para que estemos todos de acuerdo y está todo lindo, es aburrido y lo peor es ser aburrido. Ser aburrido es lo peor. Y en el arte ser aburrido es lo peor. Eh, entonces el conflicto siempre es bienvenido. Siempre, a ver, lo pienso siempre en el concepto arte, ¿no? O sea, eh, no hablo de conflicto político, conflicto social, eso es otra cuestión. Eh, pero eh, si yo pinto una tela y la cuelgo en mitad de la esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao, arma un escándalo. O sea, y es solo una tela pintada. O sea, el arte eso, es movilizador hasta para aquel que no le interesa, ¿no? Y ese es el efecto, creo yo, y esa hasta te diría la función del arte, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué sirve el arte? No sirve para nada, porque no cumple, no tiene una, a ver, no hay una función utilitaria del arte, ¿no? Pero si el arte te permite o lográs, te permite cambiar tu mirada del mundo, bueno, ahí sí, esa es la función, creo yo. Y es fricción, como dice Charly García, desde la aguja que fricciona el acetato, Sin hablando duda, de que ya no por, lo hay en los telefonitos, ¿no? por supuesto, por supuesto. Bueno, están estos fenómenos, internet, tecnológicos que son alienantes más que liberadores, ¿no? Eh, pero el arte, hasta te diría, mira, exagerando, yo soy una persona que tiene, hasta te diría que el arte no precisa de nosotros, porque el arte se manifiesta por sí mismo. Eh, pero bueno, es apasionante. Eh,
Por suerte he tenido la suerte en todos estos años de realizar varias muestras, tanto individuales como colectivas. Y he trabajado con muchos artistas. Eh, bueno, uno de ellos lo has entrevistado, que es Daniel Santor, que también es un artista genial. Eh, esa suerte de metafísica que impone, bajo esa mirada inicial que es el peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo pienso, Daniel, por ejemplo, en términos de lo que se llama la carnavalización, ¿no? Donde, no sé si recordás, hay un libro fundamental de Mikhail Bakhtin que trabaja sobre la idea de carnavalización. Ese un periodo, un tiempo breve donde las clases sociales, donde todos somos lo mismo, y todos establecemos diferentes roles y diferentes máscaras. Eh, Creo que un poco eso el arte es eso, ¿no? También, el arte de la simulación y de la máscara. Y es un gran juego también, ¿no? Eh, y todo juego tiene una, para que sea juego tiene que tener su trampa, ¿no? O sea, te diría que el arte es el juego tramposo por excelencia. Bueno, Eh, Me interesa mucho la figura del artista que trabaja en diferentes soportes, ¿no? Aquel que es artista visual, que es músico, que es poeta, que es cineasta. ¿Viste? sí, se nutre una de otra, ¿no? Y Exacto. Y todo ello conforma obra, que es la palabra, que es la imagen, ¿no? Que es el sonido, lo sonoro, ¿no? leía hace poco hablando de justamente de estos perfiles, y hablando de leer y hablando de Pasolini, ¿no? Que lo conocemos Sí, por el cine, pero también sí, pintaba y absolutamente. tenía cantidad de textos y de ensayos también críticos sobre Sí, sí, esto, sí. y hablaba Y fue de, un genial poeta. sí, Eh, sí. y Él hablaba de, escribía, era ujú, muy interesante porque él escribía en un dialecto italiano. Él no escribía en el italiano oficial, escribía en un dialecto que se llama friulano. ah, Entonces debía ser traducida al italiano oficial. Bueno, por ejemplo, yo tengo libros de Pasolini que tiene triple traducción, del friulano al italiano y del italiano al castellano. y, No, no, no trabajaba el italiano oficial. Muy interesante eso. y decía él en uno de estos textos, todo es traducción, que, Bueno, que me parece, totalmente, totalmente. ¿no? Es que el arte tiene ese modo. Yo creo en la idea de traducción como Borges, que al Pierre Menard, que dice Menard, bueno, yo decido escribir el Quijote. Dice, claro, leído el Quijote en un lugar de la Mancha, lo lees en el libro del Quijote, pero en su texto es distinto, dice. Creo en la idea de traducción, creo en la idea de robo, de apropiación, de saqueo. El arte es eso. Eh, ¿No? ¿No? Y también decía Pasolini eh, que la pintura se hace poéticamente, se pinta poéticamente, no se pinta en prosa, que me Bueno, pareció ahí está, muy ¿no? curioso, ¿no? Es un poco, o sea, el soporte, casi te diría que es lo de menos, sino la conformación de obra. Eh, lo poético está dado, sí, no, no, quizás está genial pensar lo poético, no como una poesía, como un soneto, digamos. Lo poético está, a ver cómo puedo decir, como vivir en estado de arte y vivir en estado de poesía, ¿no? Se trata de eso, eh, más allá del soporte que se utilice, ¿no? Todo conforma una gran obra. En, Eso es lo que me interesa. Y hay muchos artistas en Buenos Aires, en el interior del país, que trabajan esos métodos. en el lenguaje, Robert, en el cotidiano, está latente la poesía, o sea, es decir, en la comunicación habitual, en el Yo soy cotidiano, está bastante, cada vez en menor volumen. sí, yo soy bastante pesimista, porque, bueno, me pasó estando en México eh, y preguntándole a alguien en la calle, ¿cómo llego? Y era de una educación, yo te parecía, era como un universitario acá. Soy bastante pesimista, hay una gran reducción del lenguaje, pero no por una decisión estética, sino por ausencia de conocimiento, digamos, porque digo, yo puedo conocer de esto para hacer lo contrario.
conozco esta regla para transgredirla, ¿no? Acá es por ausencia, ¿no? Es, hay una gran crisis, lamentablemente, que vive, ¿Qué tal si, educativa, cultural. cómo puede darse una libertad o una mayor libertad con un lenguaje cada vez más y más Más acotado y más básico, más acotado, ¿no? elemental, sí, 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 elemental y básico. Eh, hay algo que a veces uno dice a la derecha hay ciertas cosas que hay que darle la razón, pero eh, me ha pasado de escuchar. Y que es verdad que dicen, hoy un chico, al menos en Argentina, de 17 18 años, que termina la escuela media, apenas sabe leer y escribir. No puede pensar un texto de una página, no puede analizarlo, no puede realizar una redacción. Es verdad, es eso.